Presentar el proyecto rediseño del proceso de soldadura del componente CL Tongue. Venimos representando a la empresa Takata. ¿Cómo funciona la estrategia 6 Sigma a nivel planta? Bueno, tenemos olas de Yellow Belt que van encausadas a nivel técnico y operativo. Tenemos olas de Green Belt que son para el staff, Black Belt para lo que es Upper Management y Key Elements. Y tenemos ahorita lo que es un reto universitario donde estudiantes vienen con nosotros y nosotros abrimos las puertas, aprendemos de ellos con el objetivo de desarrollar proyectos todos enfocados a mejorar los KPIs de la planta, los Key Performance Indicators, lo que es la calidad, mejorar la calidad, reducir desperdicios y la productividad. Actualmente tenemos el 70% del staff entrenado en esta metodología en las diferentes categorías. El proyecto es el rediseño del proceso de soldadura del CL Tongue. Este proyecto obedece a la necesidad del aumento de la nueva especificación del cliente, que anteriormente era de 200 Nm y ahora es de 250. El CL Tongue es un dispositivo que ayuda a evitar que el listón se deslice completamente al momento de haber un impacto en el automóvil y ayuda a que el tripulante se quede en la misma posición. Para seguir con la fase de definición como descripción del proceso, este proceso consta de dos etapas. La primera etapa, que es el ensamble manual, donde se colocan todos los componentes y se finaliza con una inspección en un pocayoke. Posteriormente pasa a la parte de soldadura ultrasónica para finalmente ser empacada. Decidimos utilizar la metodología de Mike, ya que es la que mejor nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. En la fase de medición utilizamos una prueba destructiva, la cual nos apoyamos con una máquina Tinius Olsen, además de una fixtura. Esto se realiza colocando la pieza debajo del perno para posteriormente ejercer presión en el cover hasta desprenderlo. Esto nos arroja una medición que en este ejemplo fue de 210.8 Nm. Esta parte es en donde se enfoca nuestro proyecto. Todo gira en torno a esta medición. Continuando con la etapa de medición, decidimos realizar un gauge R&R nested, ya que por la naturaleza de la prueba destructiva solo se pueden medir una vez, obteniendo resultados satisfactorios, ya que el porcentaje de contribución es de 5.9, que está muy por debajo del 15%, por lo tanto nuestros datos son confiables. Posteriormente realizamos un CPK donde encontramos que era de 2.79 y dedujimos que la capacidad, que el proceso es para cumplir con la especificación del cliente. Continuando con la etapa de medición, decidimos realizar un one sample T para ver qué tan alejados estábamos de la nueva especificación del cliente de 250 Nm, donde la hipótesis nula era que los datos de mi proceso eran iguales a 250, la hipótesis alterna era que la media de los datos de mi proceso eran menores a 250 y obtuvimos un p-value de 0, lo que nos indica que sí había un gap entre la situación anterior a la deseada. Para corregir esta situación tuvimos que realizar unas juntas con el equipo de trabajo y decidimos realizar un Ishikawa, el cual nos ayudó a observar nuestras X, encontrando como X1 en la superficie de contacto, X2 el setup de la máquina y como X3 el gauge R&R, el cual ya había sido descartado en un inicio. Para atacar nuestra X1, que era la base de subensamble, decidimos realizar una visita a la planta hermana de Takata Torreón, ya que ellos cuentan con algunos procesos muy similares, donde nos recomendaron utilizar o adoptar una superficie a base de muelleo para ayudar a mejorar la superficie de contacto. Para validar esta mejora y continuando con la etapa de análisis, decidimos realizar una prueba estadística 2 sample T para comparar la fuerza de desprendimiento, donde tenemos como salida la fuerza de desprendimiento. Lo que decidimos hacer es comparar la fuerza de desprendimiento de la base sin resorte a la media de la base con resorte, el sistema de muelleo, para ver si aumentaba la fuerza de desprendimiento. Tuvimos un p-value de 0. Esto indica que aceptamos la hipótesis alterna. Sí estaba, o la conclusión es que la base con resorte sí nos está ayudando a generar en promedio una fuerza de desprendimiento de 251 newtons. Por lo tanto, continuamos los estudios ya una vez instalada esta o con la base, con el muelleo. Continuando con la variable número 2, el setup de máquina, encontramos 3 parámetros críticos: altura, amplitud y colapso. Para cada una de estas variables escogimos 5 niveles. La primera variable es altura de cabezal. Sus niveles y unidades son 7, 7.5, 8, 8.5 y 9. Donde teníamos una prueba de hipótesis nula, las medias son iguales, la media de estos niveles, y una hipótesis alterna, donde al menos un nivel era estadísticamente diferente. Encontrando que el p-value fue mayor a 0.05,
esta variable por sí sola no tenía algún efecto crítico en la salida. Sin embargo, para lo que es amplitud, que se mide en porcentaje, sus 5 niveles 50, 55, 60, 65 y 70%, encontramos un p-value menor a 0.05, es decir, al menos una media era diferente. Cuando realizamos el Tukey's análisis, encontramos que entre mayor amplitud, mayor fuerza de desprendimiento. Entonces aquí pudimos ir concluyendo los niveles mínimo y máximo para proceder a hacer un diseño de experimentos. Por último, la variable en milímetros, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70 y 0.75. Y en el box plot podemos ver visualmente que se va incrementando la fuerza de desprendimiento. Tuvimos un p-value de 0, aceptamos la hipótesis alterna, al menos una media es diferente, y decidimos ver cuál medida era diferente. El Tukey's análisis nos permite encontrar los niveles mínimo y máximo, y entre mayor colapso, mayor fuerza de desprendimiento. Todos estos ANOVAs, o estos 3 ANOVAs, aunado con el 2-sample-T, son las variables que estuvimos analizando, nos permitieron entrar a la etapa de Improve con un diseño de experimentos. ¿Cómo está formulado el diseño de experimentos? Como es un diseño factorial, es un 2 a la K, 4 variables nos dan 16 combinaciones posibles. De esas 16 combinaciones posibles, para nosotros tener un p-value, hicimos 2 réplicas. Al hacer las 2 réplicas, encontramos que el p-value de todas las variables fue 0. Es decir, aceptamos la hipótesis alterna, todas son significativas, y obtuvimos una R cuadrada de 99.32. En la gráfica de efectos principales del DOE, encontramos que la amplitud y la altura son las 2 variables con las cuales debemos apoyarnos para predecir el mejor setup, ya que son las que mayor impacto tienen en la salida. Aquí está el eje de la salida, y del nivel mínimo máximo, pues tenemos un impacto significativo. Posteriormente, desarrollamos el diagrama de cubo para ver cuál fue la fuerza promedio máxima obtenida en estas combinaciones. Encontramos un 404.5 siempre y cuando tengamos todo a la máxima. Es decir, el tiempo a la máxima, amplitud a la máxima, colapso y la altura. Una vez realizados los cambios y hechas las mejoras, decidimos documentar en Kaizen para mostrar los resultados de este proyecto. En la etapa de control decidimos validar nuestro nuevo setup, obteniendo un CPK de 7.4, observando que los datos están dentro de control. De igual forma, decidimos documentar nuestros cambios en la hoja de verificación de maquinaria y en el plan de control. Por último, ¿cuáles fueron los resultados de este proyecto? Un proceso de muelleo mejorado con los resortes, una especificación nueva de cliente que se alcanzó de 250 newtons, un CPK mejorado de 2.79 con la especificación anterior a 7.04 cumpliendo la nueva especificación, un proceso bajo control, un MCA confiable en pruebas destructivas, conocimiento de cuáles son las variables que en realidad nos están impactando en la salida, así como la definición de los parámetros del setup de máquina. Pero lo más importante, lograr la satisfacción del cliente con esta nueva especificación. Nos estuvimos apoyando con la metodología para guiar y saber qué herramientas aplicar a lo que es el DMAIC. Agradecer a mi compañero Edgar, a Planta 2 y a ustedes por su atención. Muchas gracias.